En este viernes de la tercera semana de Pascua, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 6, 51 al 59, que dice así: En aquel tiempo Jesús añadió: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Y ese es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. El texto que les acabo de leer retoma el final de la reflexión anterior, que terminó con una escandalosa afirmación de Jesús. Dijo el Señor: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Pues la enseñanza del día de hoy se centra en explicarnos qué significa esto de comer su carne. Inmediatamente después de esa afirmación inquietante, surgió una serie de preguntas entre sus oyentes. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Es absurdo lo que pide, comer su carne. ¿De qué habla? Lo que dijo Jesús produjo ciertamente desconcierto y discusión, pues dice el texto que discutían los judíos entre sí. Evidentemente no entendieron lo que quiso decir el Señor, pues su afirmación no solo no fue entendida, sino más aún, fue discutida. Para los no creyentes, eso que afirman los cristianos de comer el cuerpo del Señor resulta una locura. ¿Y los creyentes? Desgraciadamente hoy muchos creyentes seguimos sin entender. Sin embargo, desde sus inicios, desde la última cena, la Iglesia afirmó que el pan consagrado de la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, y el cristiano que está comprometido con su camino debe comerlo. Ahora, en esta catequesis acerca de la Eucaristía, Juan va a explicarnos que los cristianos comemos el cuerpo de Cristo por pedido expreso de Jesús, y va a explicarnos qué significa hacerlo. La Iglesia recuerda que antes de que maten a Jesús, en la última cena que tuvo con los suyos, el Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo: Coman todos de él porque esto es mi cuerpo. Y luego, al pasarles la copa de vino, les dijo: Que beban de ella porque era su sangre. Es decir, el pan que les compartió era su cuerpo, su carne, y el vino, su sangre. Lucas nos comenta además que les dijo: Y hagan esto en recuerdo mío, es decir, repitan este acto en recuerdo mío. Y desde esa vez hasta nuestros días, la Iglesia ha venido repitiendo este acto de Jesús. Por ejemplo, a mediados de los años 50 después de Cristo, cuando San Pablo les escribe a los de Corinto, les dice: Yo recibí del Señor lo que les he transmitido. Es decir, Pablo reconoce que ha habido una tradición que empezó en la última cena y que la Iglesia ha repetido. Y unos 20 años después de la muerte de Jesús, esta tradición llegó a manos de Pablo. Y la tradición que recibió Pablo fue que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Pues a este acto la Iglesia lo llamó la Cena del Señor, la fracción del pan, el partir el pan,
y la acción de gracias, es decir, la Eucaristía, porque Eucaristía quiere decir dar gracias. Y la Iglesia ha sostenido que cada vez que repite el pedido de Jesús, el pan se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre, aunque exteriormente siga apareciendo pan y siga apareciendo vino. Hay que tener presente que de los 4 evangelistas, Juan es el único que no nos relata la institución de la Eucaristía en la última cena. En lugar de ella, el evangelista nos relata el lavatorio de los pies. Sin embargo, la práctica de comer su cuerpo y beber su sangre desde esa última cena estuvo tan extendida en toda la Iglesia que si bien Juan no nos relata su institución, en el capítulo 6 de su obra nos explica su sentido. Y veamos su explicación. Lo que hacemos en la Eucaristía, cuando comulgamos, es comer su cuerpo. ¿Pero qué significa comer su cuerpo? Cuando comemos algo, el alimento entra en nuestro organismo, lo asimilamos y procesado por el cuerpo llega a ser parte nuestra. Por tanto, si lo comemos a Él, Él pasará a ser parte nuestra, y nosotros nos iremos haciendo más de Él, nos iremos asemejando a Él, nos iremos cristificando. Comer su cuerpo significa asimilar, hacer nuestro su modo de ser y su modo de vivir. Significa que su camino, su forma de vida, su manera de ver el mundo, sus preocupaciones, sus criterios, pasan a ser parte nuestra. Significa que si comemos su cuerpo y bebemos su sangre, vamos a proceder como Él, porque seremos semejantes a Él. Pero este no es un acto mágico ni automático. Seremos semejantes a Él en la medida en que nos empeñemos en vivir como Él propone. Por tanto, comulgar, es decir, acercarnos a comer su cuerpo, no es un mero trámite. Es un serio compromiso que hacemos públicamente delante de todos. A todos, a la Iglesia presente, le anunciamos que deseamos comer el cuerpo del Señor para ser como Él y para jugarnos la vida por Él, así como Él se la jugó por nosotros. Le estamos diciendo a los demás que queremos comprometernos hasta el tuétano de nuestros huesos para procurar vivir como Él vivió. Es decir, que elegimos gastarnos y desgastarnos por los demás, por defender siempre la verdad, por alinearnos siempre con la justicia y con la vida. Y esto, aunque perdamos, aunque nos quiten y aunque nos maten, así como lo hicieron con Él. Y cada vez que comulgamos le anunciamos al mundo nuestro compromiso, y este es vivir el camino de Jesús hasta el extremo. En lo que sigue del texto, Juan nos va a enseñar los beneficios que resultan de comer su cuerpo y de beber su sangre. Y el primer beneficio es que nuestra vida presente será potenciada. Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El primer beneficio, pues, que recibiremos es que viviremos esta vida con alegría, con felicidad, en plenitud. Estaremos llenos de vida, a diferencia de quienes están lejos de Dios, que viven sus vidas como muertos, y para quienes vivir es una fatiga, un esfuerzo, una tristeza. El segundo beneficio es que además de ser felices en esta vida, viviremos para siempre. Dice el texto: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Jesús pues nos enseña que comer su cuerpo da vida eterna y resurrección. Y la razón es porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el tercer beneficio es que Dios mismo va a habitar en nosotros. Dice el texto: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Esto es lo que sucede cuando comulgamos. Él mismo se convierte en parte nuestra. Y como Él es vida plena, si Él está en nosotros, nuestras vidas alcanzarán su plenitud.
La explicación nos la da inmediatamente diciéndonos: el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Luego, si el Padre que es vida ha enviado a Jesús, también Jesús es vida. Por eso el Señor dice: del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. En consecuencia, si queremos vivir y vivir una vida plena y feliz, tenemos que comer su carne. Es decir, tenemos que vivir como Él y tenemos que hacer como Él. Y si yo dejo que Él vive en mí, podré hacer lo mismo que Él hizo, y cosas mayores aún. El texto de hoy termina volviendo al tema del maná a fin de cerrar ese discurso. Dice el texto: este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que comieron sus padres y murieron. Ellos murieron. Sin embargo, el que come de este pan vivirá para siempre, porque Él es el verdadero pan, el pan que vale la pena comer. Finalmente, Juan termina su enseñanza con una nota. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm de Galilea. El libro de Hechos 10, 37-39 nos dice que todo empezó en Galilea. Ya saben, dice Hechos, lo sucedido en toda Judea comenzando por Galilea. Como Dios a Jesús de Nazaret lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y nosotros somos testigos de todo. La mención final de Cafarnaúm es porque allí, en Galilea, Jesús inició su anuncio de la buena noticia de la vida. Para concluir, los invito a reflexionar en torno a nuestra relación con la Eucaristía. ¿Qué significa para mí recibir y comer el cuerpo de Cristo? ¿Entiendo el compromiso que asumo cuando comulgo? ¿Me doy cuenta que estoy diciéndole a Dios y al mundo entero que mi deseo profundo es parecerme cada vez más a Él, viviendo como Él lo propone? ¿Y que quiero y deseo dar mi vida como Él la dio, es decir, jugarme la vida por Dios y por su causa? Pidámosle a Dios su ayuda para que la comunión frecuente fortalezca cada vez más nuestra vida cristiana y podamos ser verdaderos seguidores de Jesús. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.